Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Ortiz Ortiz? Pues bien, nada, pasando aquí el verano, ya estamos a mediados de agosto y bueno, va quedando menos, pero contentos de estar por aquí otra vez y además creo que ahora que han pasado ya unas semanas desde las elecciones del 23J, creo que, bueno, podemos tener una visión un pelín más amplia, aunque no han pasado demasiadas cosas porque son vacaciones, también para los políticos, pero bueno, creo que podemos analizar con un poquito más de visión y de perspectiva en los resultados electorales y cuál puede ser el futuro de la siguiente legislatura o si habrá repetición electoral, etcétera. ¿Tú qué tal? Muy bien, contento de estar aquí y tal y como comentabas, pues intentaremos analizar después de estas semanas cuál es la situación actual, cómo lo percibimos nosotros y lo vamos a hacer a través de un artículo disponible en Contexto y titulado Postmortem Electoral, que ha sido escrito por Ignacio Sánchez Cuenca, donde nos explica un poco las particularidades de la votación y como, por ejemplo, pues el Partido Socialista ha ganado mucho terreno en aquellos territorios donde hay cuestiones nacionales candentes, ¿no? Yo para iniciar la conversación, voy a concretar que el análisis que hace el autor me parece muy interesante. Además, también me venía un par de ideas a la cabeza, a ver qué te parece. La primera es la sensibilidad nacional, es decir, delante de los movimientos reaccionarios que lo que intentan es minimizar, ¿no? esta cuestión, pues la ciudadanía reacciona con eso, encomendándose a un partido, quizás haciendo valer esa idea del voto útil, ¿no? La importancia del voto útil en estas últimas elecciones generales pues fue grande, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda, tanto en beneficio del PP como del PSOE y en detrimento de Sumar y Vox respectivamente. Bueno, Vox a la derecha, obviamente, y Sumar a la izquierda. También afectó a Esquerra Republicana, aunque a priori también se mueve por otro clivaje, que es el, digamos, independentismo catalán, nacionalismo catalán versus nacionalismo español, etcétera. Pero yo creo que se vio bastante afectada también por este voto útil hacia el PSOE. De hecho, el territorio donde más creció el voto, y así lo apunta el autor en el artículo, del PSOE fue en Cataluña, que si bien supone un 16% de la población que puede votar, creo que apuntaba que era el 46% del incremento de votos del PSOE en estas últimas generales, el 46% provenía de Cataluña, o sea, el crecimiento ha sido bastante heavy allí. Y el 62% del total de este crecimiento de lo que algunos llaman países catalanes, es decir, Comunitat Valenciana, Baleares y Cataluña. También lo apunta el autor la importancia de estos territorios con sensibilidades alternativas al nacionalismo español, por llamarlo así, que era donde también se presentaba un mayor crecimiento del PSOE. No será casualidad, ¿no? Que exista una alternativa y que como consecuencia se vote al PSOE, digamos, como un ejercicio de voto útil en muchos casos. Esto demuestra que al final sigue siendo relevante este tipo de cuestiones a la hora de votar, sobre todo en contextos como el actual en el que PP y Vox son la representación del nacionalismo castellano, del nacionalismo español, que al final es el nacionalismo castellano, aunque el presidente sea gallego, ¿no? Pero bueno, representa el nacionalismo castellano. Lo que pasa es que este nacionalismo castellano se vende como algo, digamos, inocuo, ¿no? O como algo que no existe porque es lo hegemónico. Pero bueno, no deja de ser un nacionalismo diferente del catalán, del vasco o del gallego, entre otros, ¿no? Esto es importante remarcarlo. Respecto a los últimos movimientos que ha habido, porque estos días se está negociando la mesa del Congreso, el PSOE hoy, creo que ha sido, ha propuesto a Francina Armengol, que fue la presidenta de Baleares, eh, digamos como en un gesto de acercamiento hacia Junts, supongo que también hacia Esquerra, lo cual, pues bueno, me parece que es quedarse cortísimos y me parece bastante cobarde. Más allá de si Francina Armengol fuese buena presidenta del Congreso o no, que yo pienso que, bueno, podría serlo, pero me parecería más interesante permitir que fuera un presidente Congreso de otro partido que no sea el PSOE. Y ojo, tampoco Sumar, algún partido nacionalista.
periférico, podría ser una buena alternativa. Y además, no sé si ha ocurrido esto previamente en el Congreso español, seguramente en la democracia no, pero no sé si lo hubo pues no lo sé si en el Frente Popular o en las últimas elecciones que hubo antes de la guerra, no lo sé. Pero creo que sería una estrategia interesante y además también un gesto hacia estos partidos con sensibilidades alternativas, que en última instancia sí que es verdad que tienen todos en común, por un lado, la necesidad de demostrar esta pluralidad que existe, ¿no? Y por otro lado, pues ese frente común contra PP y Vox. Precisamente es esto, ¿no? Que hay que aceptar que la gobernabilidad de España viene configurada por partidos nacionalistas, vascos y catalanes. Entonces hay que aceptar que hay una fórmula para la gobernabilidad que implica tener acuerdos con estos partidos nacionalistas, que además también de cara a futuro, pues volverá a darse una situación similar cuando, por ejemplo, se tengan que aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿no? Nos volveremos a encontrar en la misma situación. Por lo tanto, hay que naturalizar ese tipo de relación que implica, como bien dices, también proponer situaciones, iniciativas diferentes a las que estamos acostumbrados porque el nivel de exigencia de esos partidos también por la propia competencia entre ellos hace que tengamos que adoptar, como digo, propuestas que sean completamente diversas, ¿no? A lo anterior. Yo quería comentar para avanzar en la charla, rápidamente volviendo al texto que hacíamos mención, que cuando el autor plantea cómo se ha configurado las votaciones, cómo en los territorios nacionalistas ha habido esa inclinación hacia el Partido Socialista como voto útil frente al movimiento reaccionario, pues yo quería comentar que esto se plantea, el autor lo plantea en estos términos, pero no tiene en cuenta la importancia de la ley D'Hondt, ¿no? Y eso Mm, me parece relevante porque si analizamos los resultados sin tener en cuenta la ley D'Hondt, por supuesto que vemos eh, que Partido Popular y Partido Socialista siguen siendo relevantes, pero vemos cómo la morfología cambia, porque, por ejemplo, Sumar tendría 45 escaños, Partido Socialista se quedaría con 115 y Partido Popular se quedaría con 120, ¿no? Pero para más INRI, mm, la CUP formaría parte, tendría un mm. escaño y también PACMA tendría un escaño, ¿no? El modelo a través del cual se dirimen o se transforman en escaños los votos en España a través de la ley D'Hondt, etcétera, fue un modelo que beneficiaba en última instancia a la derecha y también a los partidos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña, y así es como se configuró en la transición para establecer cierto equilibrio, ¿no? Esto por ahora no cambiará porque beneficia al PP, beneficia a priori al PNV y beneficiaba a Convergència, ahora no sé si a Junts, supongo que a priori sí, lo que pasa que es difícil evaluarlo porque hay, digamos, un trasvase constante, yo creo, entre votantes de Junts y de Esquerra, cierto tipo de votante, obviamente no todos, ¿no? Y también al PSOE, por tanto, es complicado que esto se modifique por ahora. Tienen que ganar muchísimos más votos los partidos emergentes, como podría ser ahora Sumar y Vox, que son los principales interesados para que esto cambie, para tener más peso y, por tanto, más capacidad de decisión a la hora de modificar pues cómo cómo computan estos votos, ¿no? Y por ahora eso no creo que pase. Pero sí, es un elemento importante. A veces se muestran estos diferenciales, ¿no? Como dices tú, igual que hacen en el fútbol con el VAR o sin el VAR, ¿no? ¿Cómo estaría la liga con el VAR o sin el VAR? Y con respecto a lo que apunta en el artículo, el autor, Sánchez Cuenca, en última instancia se refiere a que en aquellos territorios donde existe una identidad alternativa, el voto ha beneficiado en última instancia al PSOE, pero lo que se puede decir en términos generales es que no votan tanto a la derecha española, ¿no? Al nacionalismo español. Porque, por ejemplo, en el País Vasco se ha votado a PNV y a Bildu, y en Cataluña pues también se han votado a otros partidos como podía ser Esquerra o Junts, ¿no? Y también a Sumar también.
Y esto es interesante, ¿no? Cómo en estos territorios donde a priori existe mayor cantidad de identificación divergente con respecto al nacionalismo español, eh, a la vez y paradójicamente eso genera mayores posibilidades de entrar en el próximo gobierno español, ¿no? Yo no sé la gente qué opinará en términos generales, la gente de izquierdas o que se considere progresista. Yo creo que si este gobierno sale adelante, este gobierno tan plural, el gobierno como tal estrictamente estará configurado solo por PSOE y Sumar, ¿no? Vaya, otra modelo, otra estrategia me parecería súper sorprendente, pero de facto sí que dependerá de partidos como Esquerra, PNV, Bildu, BNG y Junts constantemente. Después de que se contara el voto o sea, por correo en el extranjero y que el PP ganase otro escaño, pues ya eso configuró la necesidad de que Junts no solo se abstuviera, sino que votara que sí. Y como antes has mencionado, esto dificulta la votación de los presupuestos y cualquier puta votación que se dé en la legislatura. Esto de aquí se puede derivar a un gobierno que dure poquísimo y, por tanto, repetición electoral, o yo, desde mi punto de vista, aunque suene a titular, uno de los mejores gobiernos que puede tener España en la historia. Y lo digo en serio, porque reflejará la voluntad de la pluralidad que es España, que es el Estado español. Y creo que eso es interesante. Es decir, tiene una gran dificultad llegar a cumplir 4 años de legislatura, pero si se consigue, responderá a los intereses de una pluralidad que es indiscutible, ¿no? Y que PP y Vox niega, lo cual es bastante estúpido. Dado que esta pluralidad existe, que se vea reflejado en la voluntad de un gobierno es no solo positivo, sino imprescindible. Esto es una conversación que creo que en algún punto hemos tenido, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Como en los otros territorios del Estado no exista esa representación evidente de las particularidades de, de las distintas comunidades. Es decir, que si en Cataluña está Esquerra Republicana y Junts, y en el País Vasco está el Bildu y PNV, llama la atención, ¿no? Como por ejemplo, pues el BNG no tiene más fuerza en Galicia, ¿no? O como Andalucía, aun teniendo partidos nacionalistas, no tengan representación a nivel nacional. Coalición Canaria vendría a ser, ¿no? Ese PNV o Junts, pero se tiene que limitar a solo un escaño, ¿no? Y al final, la conclusión a la que llego es que, y en relación a lo que tú comentabas, que creo que en esencia la gobernabilidad de España tendría que ser la suma de todas las partes, ¿no? Y no la capitalización que hacen los partidos mayoritarios del Estado de esas sensibilidades. Y es que al final esta estrategia de PP y sobre todo de Vox de negar la evidencia de que existen identidades alternativas es ridícula, porque al final ellos, en última instancia, digamos, el significante que envían es Cataluña y País Vasco son España. Pero ese reconocimiento de que son España debería suponer a la vez el reconocimiento de las identidades que existen aquí, que es verdad que se comparten con la identidad española, porque tampoco vamos a negar que en el 2023 mucha ciudadanía de estos territorios se considera española, ¿no? Pero esto coexiste con identidades alternativas a la nacional española. Por tanto, no reconocer esto es no reconocer España, porque ellos dicen que Cataluña es España, ¿no? Es como un poco estúpido, es muy estúpido. Claro, esto que apuntabas de que existen determinados territorios donde, a pesar de existir también otros partidos que representan pues estas identidades alternativas, estos luego no se traducen en votos o en apenas escaños. Y es verdad, yo creo que al final esto se debe básicamente a que hasta qué porcentaje el nacionalismo español es mayoritario, ¿no? Lo que pasa que muchas veces este nacionalismo español, como es, digamos, el mayoritariamente presente en todo el Estado, en términos generales, pues como que se tapa, digamos, ¿no? Y se da como algo por defecto, como algo normal, ¿no? Y como consecuencia no es un nacionalismo, pero sí lo es, pero de manera objetiva. Esto es importante, aunque sea una obviedad quizás, pero es importante remarcarlo. Tanto es así que los que se consideraban en la guerra civil los grandes defensores del nacionalismo español se llamaban el bando nacional en la guerra.
y venció el bando nacional. ¿Nacional de qué? El nacionalismo español, de la nación española. Entonces esto pues, es nacionalismo español, que en última instancia es nacionalismo castellano. Si quieres, vamos a las últimas noticias sobre el pactómetro, ¿no? Y bueno, ha salido la noticia de que Sánchez anuncia que impulsará el uso del catalán en Europa en su último intento de atraer a Junts y exige a Feijóo que deje de presionar al rey, ¿no? En relación Sí. con lo del uso del catalán, que es una de las reivindicaciones que los partidos catalanes llevan haciendo desde hace bastante tiempo, y por eso también hay mucha voluntad de que Andorra entre en Europa, porque así se podría usar el catalán sin ningún tipo de inconveniente. Pues esta reivindicación sistemáticamente el Partido Socialista ha dicho que no. Y ahora nos encontramos en la casuística donde, en este caso Junts, pues tiene la oportunidad para efectuar un reclamo que además también serviría para lo que venimos comentando, ¿no? Naturalizar la pluralidad de identidades que conforman el territorio español. Es que Esquerra tiene un papelón porque, claro, por un lado está el conflicto, digamos, constante que tiene con Junts, ¿no? Por ser los mayores representantes del independentismo en Cataluña, ¿no? Del independentismo catalán. Pero es que, por otro lado, Esquerra, en tanto que partido de izquierdas, tiene difícil no facilitar la investidura y el gobierno progresista de PSOE y Sumar, ¿no? Y claro, corren el riesgo de ser menos progresistas que el PNV. El PNV, el presidente del PNV, Ortúzar, ya dijo hace unas cuantas semanas que ellos se negaban a cualquier propuesta por parte del PP, ¿no? Tanto si está Vox en el gobierno como si no lo está. Van a decir que no. Y de hecho afirmó que ellos paraban a las derechas cuando, joder, el PNV es un partido de derechas. Entiendo, por tanto, que cuando dijo derechas ahí se refería al fascismo, ¿no? Entonces el PNV es el partido antifascista. Y joder, que el PNV sea más antifascista que Esquerra Republicana debe ser jodido de gestionar para Esquerra Republicana. Tienen un papel complicado. Porque, lo repito, si facilitan mucho, si facilitan esta investidura de una manera públicamente, pues muy explícita, Junts aprovechará eso para decir es que mira, estos de Esquerra, pues butiflés, etcétera, ¿no? Lo de siempre. Pero si por otro lado se enroscan y lo dificultan de cierta manera, corren el riesgo de imposibilitar la configuración de este gobierno y por tanto repetición de elecciones que no beneficiaría ni a Junts ni a Esquerra. Eso creo que lo tenemos todos claro y ellos también. Entonces tienen un papel complicado desde que Junts fue determinante, porque si Junts no lo hubiera sido, el papel de Esquerra sería bastante más fácil. Ahora, bien dicho esto, Rufián y Esquerra ya dijo desde un principio, después de las elecciones, que ellos facilitarían la configuración de este gobierno, que pedirían, y así lo decían en la campaña, cosas más o menos razonables. Y bueno, yo entiendo que por ahora no se ha cambiado de actitud. Ya veremos. Creo, ya personalmente, que sería lo más inteligente para Esquerra, desde el punto de vista puramente de los intereses partidistas de Esquerra. No dificultar y quizás tener ahora un perfil más bajo que Junts, porque su papel es otro. A pesar de que han obtenido más votos que Junts. Es paradójico todo esto, pero bueno. Creo que es más responsable y que en última instancia podrían beneficiarle en las próximas elecciones catalanas, aunque ahora pueda parecer que no, que quedarían como butiflés y como traidores de la voluntad independentista. Y ya para acabar y darte paso, con respecto a la propuesta esta del PSOE, ¿no? Del reconocimiento del catalán en el Parlamento Europeo, etcétera. Sumar hizo ya hace unas semanas la propuesta de que se pudiesen hablar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados español, ¿no? Y me parece mucho más inteligente y un gesto bastante más valiente y además digamos, un paso natural. Existen en el Parlamento Europeo traductores que se dedican precisamente a traducir cada una de las lenguas de cada uno de los integrantes del Parlamento Europeo para que lo entiendan el resto de eurodiputados. Pues sería más o menos lo mismo. Son menos lenguas que en el Parlamento Europeo y todas son reconocidas en la Constitución española. No sé, ¿dónde está el debate? Que un tío de Murcia no entienda el euskera, perfecto, hay traductores que se dedican a eso. Ya está. No sé,
Me parece además que sería un gesto bastante inteligente por parte del PSOE. Ellos no lo han propuesto, lo propuso Sumar y entonces los dejaría un poco como, hostia, bueno, da igual, que lo acepten, creo que sería inteligente, la verdad. La legislatura va a ser una maratón con muchísimas etapas, ¿no? Y esta es la primera. Y el día de mañana vendrán los presupuestos generales, como hemos comentado, pero también van a venir leyes, ¿no? Que necesitarán el apoyo de la Cámara. Entonces, hay que pensar a largo plazo y el pensar a largo plazo no implica que la propuesta que se haga tenga que cambiar de manera estructural el denominado procés. Con respecto a Junts, que como hemos mencionado ya varias veces, va a ser un actor bastante determinante por azares del destino, es importante remarcar, apuntando un poco a lo que tú decías, que al final Junts, más allá de las florituras y tal, no es más que, o digamos que a Junts no le votan más que los votantes del PP que en lugar de nacer en Cáceres o en lugar de nacer en Madrid o en Burgos, pues nacieron en Girona o nacieron en Tarragona, ya está, pero son votantes del PP. Lo que pasa que, claro, nacen en un territorio con una identidad alternativa y, bueno, hay que recordar, que ya lo mencionamos en su momento, que muchos de los que votaron a Trias en Barcelona, en las municipales, en estas generales votaron al PP y lo decían abiertamente. O sea, esto es importante para entender cuáles son los intereses que subyacen o que son explícitos para Junts. Es un partido de derechas. Vamos a ver si en esta legislatura se priorizará ser un partido de derechas o un partido independentista. Y sin más, dejamos aquí el podcast y nos vemos en el siguiente. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.